Los derechos humanos son como piezas de un rompecabezas. Cada uno de ellos es fundamental porque todos hacen a nuestra dignidad. Miradas. Último capítulo. Organización. La cuestión de los derechos humanos está muy presente en todo el proceso, digamos, de recuperación y profundización de la democracia desde el 83, ¿no? La cuestión de los derechos humanos es constitutiva de los movimientos sociales en Argentina. Los primeros movimientos sociales que tendemos a reconocer están vinculados a las problemáticas de derechos humanos. Son un poco el estándar ético, digamos, de la movilización. Una cosa que enseñan las organizaciones de derechos humanos es que el problema no es solamente la demanda por el derecho cívico, digamos, sino que el derecho fundamental es el derecho a tener derechos y a promoverlos. Nosotros tenemos una idea de lo público muy relacionada con lo que administra el Estado. O sea, para nosotros la escuela pública es la escuela que administra el Estado, la universidad pública es la que administra el Estado, el hospital público y así sucesivamente. Yo creo que lo que han logrado en buena parte las distintas formas de acción colectiva, quizás sin llegar a ser movimientos sociales, los grupos de vecinos que se juntaban en una plaza, fue recuperar la idea de que lo público es aquello sobre lo que deciden los que van a estar afectados por esa decisión. Es decir, lo público es lo democrático, no lo estatal. El avance en derechos, yo diría, el derecho humano fundamental es el derecho a tener cada vez más derechos. Y esa expansión de derechos es posible en el ámbito de la salud, de la niñez, de la sexualidad, de la forma de vida, de la ecología, del ambiente, y sigamos asociando, ¿no? Ahora, ¿cómo se promueven esos derechos? Se promueven a través del uso de lo público. ¿Cuánto pueden aportar a lo democrático los movimientos sociales? Bueno, mucho, porque sí, democracia es autogobierno y realmente la democracia liberal de autogobierno tiene muy poco, porque, digamos, se gobierna por medio de los representantes, se gobiernan unos y otros son gobernados. Aquí está la posibilidad de influir sobre la vida propia, de cambiar ciertas cosas de la vida personal. Evidentemente, a partir de los movimientos sociales se recupera la idea más genuina de política, que es usted puede determinar algo de su propia vida, usted puede cambiar las cosas de su propia vida, usted interviene sobre la organización social de la cual es un agente diario. Y eso creo que nos devuelve a todos la dignidad que hay en la palabra política cuando sabemos pronunciarla como corresponde. Organizarse con otros tiene que ver con la dignidad. Hace muchos años que venimos con muchos compañeros en los barrios trabajando por eso. Tenemos espacios compartidos con distintos sectores populares que día a día sufren muchas injusticias, muchas discriminaciones, muchas carencias, socialmente hablando, ¿no? Y cuando nos juntamos con otro, lo que nos junta es la dignidad y la alegría de estar vivos, la libertad, las ganas de ser libres desde el interior, desde el corazón, de ser libres de nosotros mismos y de todas las cosas que nos imponen que debemos ser. Muchos compañeros en los barrios nos han enseñado esto, a hacer cosas por los demás, para los demás. Y eso a su vez, como todo lo que va, vuelve, hace que nosotros podamos crecer en esa libertad y en ese amor cotidiano que se hace en hacer una taza de leche, en amasar una tortita, en preparar una obra de teatro, en preparar un encuentro, en mandar un mail a otros lugares para que se convoquen, en construir día a día talleres donde podamos encontrarnos con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de inventar nuevas formas, nuevas ideas, nuevos sueños para construir un mundo mejor. Quizás no sea todo el mundo, pero sí es nuestro pequeño mundo. Y en esa construcción de nuestro pequeño mundo, creemos que si todos hacemos eso, de nuestro pequeño mundo podemos transformar cosas. Lo que nosotros recibimos en el día a día, desde el alma de la gente, es mucho más de lo suficiente para encontrarse con lo que realmente importa, con los valores que tienen que ver con la fraternidad, con la colaboración, con la cooperación, con espacios donde podamos compartir lo que sabemos. Y estamos convencidos que si somos creativos, que si tenemos pensamiento crítico, si sabemos ver la realidad y tomar de ella lo que realmente nos importa, somos libres. Nos han sacado desde el individualismo la posibilidad de compartir. La comunidad puede, no solo puede, debe organizarse nuevamente. Y para eso tiene que arrancar de adentro de sí mismo el egoísmo, el individualismo,
el consumo. Nos han acostumbrado a especializarnos. Yo soy abogada y me dedico a eso y trabajo todo el día en eso y no veo a mis hijos y mis hijos crecen sin mí y paso 18 años de mi vida para ir a comprar ropa, para ir a comprar comida, pero si no es tan complejo. Pero nos han convencido de que eso es la vida. Nos han convencido de que la vida es ir al supermercado y resolver todos nuestros problemas con dinero. Como plantean los pueblos originarios, el uno no existe, siempre somos dos. Y desde ese dos es donde el cruce de la vida te lleva adelante. Porque si no hay cruce con otra persona, vos no sos. El uno no existe, siempre estás con otro. Y en esa transformación que tratamos de hacer desde estos espacios, que son trabajos colectivos junto al otro, es donde intentamos transformar desde la cultura. ¿Qué es lo que aportamos a la sociedad? Creemos que es alegría, dignidad y rebeldía. La rebeldía necesaria para cambiar las cosas. Nosotros aportamos en el día a día, en la pequeña construcción cotidiana, en la semilla, en dejar algo que después crecerá. En el segundo bloque analizamos la relación entre el surgimiento de los nuevos movimientos sociales y los procesos democráticos. Nuevas formas de organización van surgiendo en nuestro país, alejadas de las formas partidarias, pero más cercanas a problemáticas concretas de la comunidad. Los movimientos sociales son organizaciones sociales, organizaciones donde se conjunta un número de personas con fines específicos, es decir, para poder reivindicar su situación en una cuestión específica, ya sea derechos humanos, cuestiones regionales, cuestiones indígenas, grupos de homosexuales, cuestiones de género, ambientales. Es decir, es, a diferencia de las formas tradicionales de inscripción política, no juntar a la gente en un partido que representa muchísimas reivindicaciones diversas y que pretenden tomar el gobierno, digamos, participar del Estado, sino más bien un sector que lucha por algo específico y que le solicita al Estado determinado tipo de reivindicaciones ligadas a eso, o se autoorganiza para poder conseguir determinado tipo de, no solo peticiones al Estado, sino también realización de emprendimientos, de actividades, de movilizaciones en torno a esta actividad que ellos han elegido. Los que se juntan porque tienen un interés muy concreto y ese interés muy concreto les hace movilizarse de manera muy directa, muy efectiva y muy sanamente interesada. Desde ese punto de vista, los movimientos sociales son mucho menos, yo diría, abstractos que la política tradicional. Son muy directos, tienen que ver con la sensibilidad inmediata de las personas que participan y desde ese punto de vista son muy motivadores. Los movimientos sociales surgen en general de una manera no muy pensada previamente. Es decir, la conciencia de formar parte de estos movimientos se va dando al interior del movimiento mismo. No han surgido generalmente de grandes teorizaciones previas, ni de lucubraciones teóricas. Son la representación de una necesidad, de una urgencia, y esta urgencia plantea que aquellos que se ven afectados por ella se pongan a trabajar con fuerza para poder lograr sus propios fines, cosa que cualquier ciudadano puede hacer en las áreas que efectivamente le interesan. Una de las cosas fundamentales que significó el 2001 es la ruptura con una cierta forma de relación entre la sociedad y el Estado, de manera que las formas de participación tienden a transformarse. Y el 2001 fue un quilombo, es eso. Fue una suspensión, digamos, de las reglas institucionales, de un sistema político y de un sistema económico, que al mismo tiempo generó como un efecto de celebración y no de padecimiento, porque la gente tendió a reencontrarse, se reencontró con la calle, con la política como en buena medida la conocemos en una buena tradición de la política argentina. Fue un momento de mucho desorden creativo. Las fábricas recuperadas, los movimientos por el trueque, las asambleas barriales, todo eso surgió directamente después del 2001 y se sostuvo en el tiempo, en algunos casos un tiempo breve, en otros casos todavía hasta ahora. Adquirieron un peso mucho mayor porque fueron parte de la movilización colectiva que soportó la crisis del momento y que ayudó a la salida de un gobierno totalmente ineficaz como era el de la Rúa. Lo que se ve ahí es cómo se van estructurando organizaciones de protesta
alrededor de la confrontación con el modelo neoliberal a partir de mediados de los 90, ¿no? Ahí el actor fundamental y decisivo en ese proceso es el actor piquetero. Lo que expresan los piqueteros o las organizaciones de desocupados es no solamente un cuestionamiento, digamos, a un modelo de modernización excluyente, ¿no? Sino que además dan cuenta de este modelo, de una crítica al modelo delegativo de la política, ¿no? Y eso es el 2001, ¿no? Es la idea de recuperar la idea de ciudadanía a partir de la base más noble, de la tradición más importante, más republicana, digamos, en el sentido romano de la democracia, que es de la construcción de una voluntad política autónoma y con participación, digamos, de las personas que van a ser afectadas por esas decisiones que se tomen, ¿no? Con una participación activa. Y ahí tenés un montón de rasgos, ¿no? Tenés el rasgo de la territorialización de la política, el hecho de que la representación política y la participación política está cada vez más vinculada a espacios comunitarios y territoriales, donde la idea del pueblo ya no es la idea del pueblo anterior, ¿no? Más clásica, vinculada a el pueblo trabajador contra la oligarquía, sino que el pueblo ahora es más bien la comunidad de pertenencia, que es una idea más plural del pueblo. Hay muchos pueblos posibles, digamos, ¿no? Y eso me parece que es una cosa, ese pluralismo de lo popular, me parece que es una cosa muy buena desde el punto de vista del fortalecimiento de la democracia. Los movimientos sociales reivindican la política porque reivindican la participación, reivindican una forma de ciudadanía, le dicen a cualquier ciudadano, métase, haga, pelee por lo suyo, usted puede hacerlo, y efectivamente cualquiera que está mirando este programa puede hacerlo si se junta con otros que tengan intereses en común, ¿no? Es decir, la política se hace así más cercana, menos abstracta, menos difícil, menos, diríamos, puesta allá arriba en todas las cuestiones de gobierno que son vistas como propias, entre comillas, solo de los políticos, ¿no? Así que desde ese punto de vista refrescan la política, le traen un ingrediente nuevo y muestran además que la política puede transformar, es decir, porque logran transformar ciertas cosas específicas. La política siempre ha sido la forma en que los seres humanos nos organizamos para vivir en sociedad, y eso está en cualquier sociedad que vivamos. Quizá las sociedades muy complejas, claro, configuran el Estado, y el Estado se vuelve una maquinaria muy abstracta en relación a los sujetos concretos. Entonces, la política de los movimientos sociales es una política que retoma lo más genuino de aquella noción primera de política, del ciudadano que se hace cargo de su práctica más o menos inmediata, de las cuestiones de la polis, de las cuestiones de la ciudad, de las cuestiones que tienen que ver con su vida diaria. ¿Qué es la participación? Bueno, participar en política muchas veces se ha pensado que es ir a las elecciones. Y está bien, por supuesto hay que votar, hay que elegir aquello que uno entienda lo mejor para su país, su provincia y su distrito. Pero esta otra forma de participación política es distinta, es más directa, implica poner el cuerpo, implica reunirse, juntarse, movilizarse, exigir, implica sobre todo, digamos, estar atento a algo que está muy cercano a la persona y al grupo que hace la reivindicación. El rasgo fundamental que uno tiene que tratar de seguir antes y después del 2001, ¿no? La renovación de la forma de participación, de representación y de legitimación del orden político. Eso es lo que se quiere decir uno cuando dice, bueno, renovar la democracia, quiere decir, bueno, ¿qué pasó con la forma de representación, de participación y de legitimación del orden político? Esta idea de una democracia más participativa y con un mayor protagonismo ciudadano, que creo que ese es el rasgo político fundamental. El vínculo político y la participación política son posibles en la medida en que aquel que participa tenga la impresión, digamos, de que su participación afecta en algún sentido la decisión que se toma, ¿sí? Si la política tiende a descentralizarse, ¿sí? Si efectivamente, por ejemplo, los niveles de gobiernos locales, ¿sí? los actores colectivos de los niveles territoriales tienen más incidencia en la decisión política, cosa que me parece que sucede y que va a seguir sucediendo, la política va a ser más participativa. En el último bloque del ciclo escuchamos a quienes desde los barrios nos llaman a no esperar.